ya en un ratito. Bueno. Bueno, ya son las 5:30, vamos a comenzar porque va a ser una clase de 2 horas, ¿sí? Puedan seguir estudiando para mañana, ¿sí? La idea que vamos a hacer con Lu son 2 exámenes finales, ahí está Lu, ahí se ve. Se va a arrancar con el primer examen final, ¿sí? Ya vamos a ver de qué fecha son los últimos 2. Y después que termine ella, hago yo otro final. Así tienen 2 ejemplos de finales de cómo poder sobrellevar mañana a lo mejor posible para ustedes, ¿sí? Bueno, le doy la palabra a Lu, yo soy Marco Tudino, y después estoy con ustedes. Ahora les dejo a la profesora que dé su introducción y arranque con el primer examen. Bueno, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía y bueno, voy a resolver uno de los exámenes. Entonces, Marco, te dejo vos para que vayas admitiendo a los chicos que se siguen conectando. Dale, dale, sí. Yo les voy a pasar a compartir pantalla, así vemos el examen. Tengo los enunciados. Lu, déjame darle una indicación más. Sí. Ahora, en el chat voy a dejar la carpeta de un drive donde van a encontrar los enunciados que vamos a hacer y las resoluciones. Así que después no hace falta que ustedes copien todo lo que vamos viendo, sino que es mejor que presten atención. En última, después le dan un vistazo a las resoluciones, ¿sí? Cualquier cosa, bueno, su dinámica y metodología de aprendizaje lo manejan ustedes, pero la recomendación es prestar atención y no copiar tanto, porque así se pierde un poco de interacción con lo que está diciendo la docente. Así que ese es mi consejo para este primer examen que van a hacer. Sí, Lu. Bien. Bueno, como les decía Marco, yo voy a resolver un examen final que se tomó en marzo de este año. Lo que habíamos pensado es resolver los ejercicios que corresponden a la parte de la condición de regular. Aquellos alumnos que están regulares tienen que hacer los 5 primeros ejercicios. Los que están libres tienen que hacer además el ejercicio 6, 7 y 8, que no los vamos a hacer ahora en la clase para que no se extienda tanto, pero están en la resolución para aquellos que los quieren ver. En la carpeta que, que Marco les va a compartir está la resolución del examen completo. Pero ahora en esta clase vamos a resolver de la parte práctica los primeros 5 que corresponden a la parte de regulares y vamos a resolver también la parte teórica. Bien. Bueno, si les parece, entonces vamos a empezar. Bueno, recuerden, esto lean siempre bien los enunciados, recuerden completar con sus datos, esto es importante. Recuerden de trabajar en hojas separadas la parte práctica y la parte teórica, igual esto lo van a repetir mañana los profes, porque cada profe son profes distintos los que corrigen la práctica y la teoría. Bien. Así que bueno, vamos a empezar entonces con el primer ejercicio. El primer ejercicio dice: sea P igual a 1700 menos X al cuadrado la ecuación de demanda de cierto producto, donde P es el precio unitario cuando X unidades son demandadas. Nos pide obtener el ingreso total y el ingreso marginal que corresponde a 30 unidades. Bien, bueno, vamos a copiar entonces primero la ecuación de demanda, que es P igual a 1700. Entonces este es el ejercicio de la práctica, el ejercicio 1. La ecuación de demanda tenemos que es 1700 menos X al cuadrado, donde P es el precio cuando X unidades son demandadas. Nos pide entonces obtener el ingreso total y el ingreso marginal. Y nos dice que
corresponde a 30 unidades. Por lo tanto, X es igual a 30. Para este ejercicio, entonces, lo que tienen que recordar son las fórmulas de ingreso total y de ingreso marginal. La fórmula de ingreso total es R de X, así la llama en el apunte, y es X por P de X. Entonces, esta es la fórmula de ingreso total. Bien, entonces tenemos que R de X va a ser igual a X por P, que es la ecuación de demanda que nos da el ejercicio, ya la tenemos. Reemplazamos P, entonces, ¿qué es? 1700 menos X al cuadrado. Acá podemos usar la propiedad distributiva. X por 1700 nos quedan 1700 X menos X por X al cuadrado nos queda X al cubo. Como nos pide que calculemos el ingreso total correspondiente a 30 unidades, por último, lo que vamos a hacer es reemplazar X por 30. Entonces calculamos R de 30 y nos quedaría 1700 por 30 menos 30 al cubo. Y esto, haciendo la cuenta, nos da 24.000. Bien, entonces este es el ingreso total correspondiente a 30 unidades. Bien. Por otro lado, entonces nos pedía el ingreso total, ya lo calculamos, y nos pide el ingreso marginal. ¿Cómo se calcula el ingreso marginal? Era la derivada del ingreso total, es decir, R' de X. Nosotros tenemos acá la fórmula que nos había quedado del ingreso total. Derivando esta función, nos queda 1700 menos la derivada de X al cubo, nos queda 3X al cuadrado. De nuevo, como nos pide el ingreso marginal correspondiente a 30 unidades, vamos a reemplazar también X por 30. Y nos queda 1700 menos 3 por 30 al cuadrado. Haciendo esta cuenta, nos queda 1700 menos 3 por 30 al cuadrado, nos queda menos 1000. Les escribo acá, esta era entonces el ingreso marginal. Ingreso marginal. Que nos dio entonces menos 1000. Bien, y eso era todo lo que había que hacer en el primer ejercicio. Lo que tenían que recordar era la fórmula del ingreso total y el ingreso marginal. Bien, ¿alguna duda de este primer ejercicio? Como les decía Marco, no se preocupen si no llegan a copiar, total después vamos a subir las resoluciones. Bueno, el segundo ejercicio nos pide hallar máximos y mínimos relativos de la siguiente función utilizando el criterio de la segunda derivada. Bien, entonces acá
nos dice, nos aclara cómo hay que encontrar esos máximos y mínimos. No es que lo puedo hacer como a mí me parezca, sino que me dice que tengo que usar el criterio de la derivada segunda. Entonces presten atención porque en este caso me dice cómo los tengo que encontrar. Bien, entonces este es el ejercicio 2. La función es f de x igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 4. Bien, tengo una función polinómica, su dominio son todos los reales. Bien, lo que vamos a buscar primero entonces son los puntos críticos. Para eso vamos a derivar la función. La derivada de f me queda bajo el 3 por 2, 6x al cuadrado, más bajo el 2 por 3, 6x, menos 12. Para encontrar los puntos críticos, tengo que igualar la derivada a 0. Si yo igualo la derivada a 0, 6x al cuadrado más 6x menos 12 igual a 0. Quiero ver para qué valores de x se cumple esta igualdad. Tengo una ecuación cuadrática. Para averiguar eso voy a usar la resolvente. Aplicando la resolvente me queda el opuesto de quien es b, me queda menos 6 más menos la raíz de 6 al cuadrado menos 4 por a que es 6 por c que es menos 12. Sobre 2 por a, 2 por 6, 12. Me queda entonces menos 6 más menos. Adentro de la raíz, haciendo la cuenta, 6 al cuadrado menos 4 por 6 por menos 12, me queda 324, la raíz de 324. Sobre 12. Menos 6. Más menos, la raíz de 324 es 18. Sobre 12. De acá vamos a obtener entonces dos resultados. El primer x es 1 y el segundo es menos 2. Bien, por lo tanto ya tengo los puntos críticos. ¿Qué me decía el criterio de la derivada segunda? Tengo que encontrar la derivada segunda y evalúo en esos puntos críticos. Si el resultado me da un valor positivo, eso quiere decir que voy a tener un mínimo, y si el resultado de evaluar en el punto crítico me da negativo, eso quiere decir que voy a tener un máximo. Buscamos la derivada segunda de la función. Derivando nuevamente me queda 6 por 2, 12x, más 6. Vamos a evaluar entonces ahora la derivada segunda en los puntos críticos. Si evalúo en 1, esto me da 18. Como es positivo, quiere decir que f tiene en x igual a 1 un mínimo relativo.
¿Y cuánto vale ese mínimo? Para averiguar cuánto vale, reemplazo por 1 en la función original. Yo ya lo hice. Ese mínimo vale menos 3. Bien, entonces ya encontramos que la función tiene un mínimo relativo en x igual a 1 y que ese mínimo vale menos 3. ¿Qué pasa ahora si evaluamos la derivada segunda en el otro punto crítico, en menos 2? Esto me da menos 18, como es negativo, por el criterio de la derivada segunda, tengo que entonces f tiene en x igual a menos 2 un máximo relativo. De nuevo, para saber cuánto vale ese máximo, vuelvo a la función original y reemplazo allí por menos 2. Yo ya lo hice. Ese máximo vale 24. Bien, y ahí entonces ya encontramos mínimo relativo, máximo relativo, cuánto valen, utilizando el criterio de la derivada segunda. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, Sí. no en cómo se resuelve, sino cuando ya tenga respuesta ahí. Yo puedo poner que la función tiene un máximo relativo y poner el punto, las coordenadas x, y, o lo escribo como tiene en tal punto de x y vale tanto en y. O lo puedo escribir igual como un punto, esa es o sea, sí, es lo mismo. O sea, vos cuando encontrás los puntos críticos, encontrás en qué valor de x se está dando ese mínimo o ese máximo. Sí. Pero si vos no evaluás en la función, digamos, acá claro, yo sé que... Pero la pregunta es, yo una vez que ya saqué y sé que es, ahí el punto sería menos 2, punto y coma 24. ¿Yo puedo Sí. ponerlo directamente como un punto? Esa sería la pregunta. Si la respuesta está Sí, bien igual. yo tengo la respuesta, yo tengo tu respuesta, Martina. Ustedes tienen siempre que ser lo más completos y completas posible en la resolución de su examen. Cuando les piden un máximo o un mínimo, tienen que encontrar en qué punto de la X se da y cuál es el máximo y ese mínimo. Y eso se obtiene desde las imágenes de la función en el punto. Es decir, este menos 3 que le dio la profesora como mínimo es f en 1. Y este máximo, que le vale 24, es f en menos 2. Entonces, la profesora acá le da la respuesta como ya resuelta, hecha. Es una de las respuestas válidas. Ustedes pueden contestar de varias maneras, pero lo importante es que esté todo. Que esté en qué punto de la X y cuál es la imagen de esa X. No sé si Martina contesté a tu pregunta. Sí, ok. Perfecto. Vos querías Gracias. saber si es lo Sí, mismo sí. ponerlo en forma de punto, como si Claro, fuera porque el yo punto de cuando lo estuve inflexión. resolviendo, como me confundía, alcanza el máximo en o tiene un máximo en, entonces me confundía y no quería poner tiene un máximo y poner un valor de x, entonces ponía directamente el punto. Claro, ella, Marco, pregunta si lo pone en forma de punto, como por ejemplo el punto de inflexión, como es un punto, sí lo pongo con su coordenada en x y su coordenada en y. Acá no hace falta, me parece, ponerlo en forma de punto, sí aclarar cuánto vale ese mínimo y en qué valor de x se da. Ok, y cuando digo tiene un máximo en, ahí tengo que decir la imagen. Tiene un máximo en y ahí tengo que decir 24, ¿o no? No en menos 2. Porque ahí me confundo, por eso ponía el punto. Claro, no, al revés, vos cuando decís tiene un máximo en, pones el valor de x, en qué valor de x se da ese máximo. Y vale tanto, ahí pones la imagen. Ok. ¿Bien? Gracias. Sí. Perfecto. Bien, bueno, el ejercicio 3. Quería- Sí, sí, yo tenía la misma duda.
Entonces sería que la función valuada en -2 da 24. Sí. Y la función valuada en 1 da 3, -3. Claro, que ese es el -3 es el mínimo y 24 es el máximo. Ese es el mínimo y el máximo. Pero yo tengo que decir también, bueno, en qué valor de X se está dando ese mínimo y ese máximo. Entonces, Claro, como decía Marco, ustedes pongan lo más completo posible, pongan toda la información. gracias. Genial. Bien, el ejercicio 3 nos dice, indicar verdadero o falso justificando la respuesta. Nos dice la función 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 4 tiene un punto de inflexión en x igual a menos un medio. Bien. Una hoja. Entonces este es el ejercicio 3. F, si miran, es la misma, o sea, tengo la misma función que en el ejercicio anterior, que es 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 4. Y yo quiero ver si hay un punto de inflexión en x igual a menos un medio. Bien. Cuando tengo un punto de inflexión, cuando la función cambia su concavidad. Para eso usábamos la derivada segunda, que ya la teníamos calculada arriba. La derivada segunda de la función es 12x más 6. Igualábamos la derivada segunda a 0. Despejamos el valor de x, me queda 12x igual a menos 6. Si paso el 12 dividiendo, me queda x igual a menos un medio. Entonces podemos armar ese cuadrito. Recuerdan que armamos el cuadrito. Acá de nuevo el dominio de mi función son todos los reales. Entonces el cuadrito me va a quedar desde menos infinito hasta menos un medio. Y de menos un medio a más infinito. Entonces voy a ver el signo de la derivada segunda y eso me va a determinar si la función f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, si tomamos un valor de este primer intervalo, por ejemplo, el que ustedes quieran, menos 1, me queda que la derivada segunda, cuando evalúo en menos 1, tiene signo negativo. Por lo tanto, aquí en este intervalo la función va a ser cóncava hacia abajo. Y si tomo otro valor, un valor de este segundo intervalo, el que ustedes quieran, por ejemplo, puedo tomar el 0, me queda, cuando evalúo en la derivada segunda, que el signo de la derivada segunda es positivo. Por lo tanto, aquí la función es cóncava hacia arriba. Como vemos que en menos un medio cambia la concavidad de la función, entonces podemos afirmar que en x igual a menos un medio, hay un punto de inflexión. Ya que la función entonces cambia su concavidad, pasa a ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en menos un medio.
En este ejercicio solo nos pedía, era un verdadero o falso, por lo tanto esto es verdadero. Me pregunta si en menos un medio hay un punto de inflexión. Si me pide averiguar cuál es ese punto de inflexión, de nuevo yo tendría que evaluar en la función original, reemplazar por menos un medio, y ahí me va a dar la coordenada en y de este punto de inflexión, que como es un punto de inflexión, sí lo puedo escribir como su coordenada, la coordenada en x y la coordenada en y. Profe, Sí, una pregunta. Ese ejercicio que es un verdadero y falso de un punto de inflexión, ¿lo podemos también responder con los dos teoremas que hay al final de la unidad que te dice que cuando la derivada segunda es igual a cero y si la derivada tercera es distinta de cero existe un punto de inflexión? ¿qué decís, Marcos? Yo supongo que sí. Sí, si tenés bien el teorema claro, sí, se Sí, puede justificar así. en este Lo que caso sí, Lu como... quería... sí. sí, dale. No, eso, que como en este caso no les dice cómo se resuelve en ejercicio, a diferencia del anterior, que les pedía resolverlo usando el criterio de la derivada segunda, en este caso, si no les aclara cómo resolverlo, pueden usar eh, los teoremas que ustedes sepan, las herramientas que ustedes tengan. Sí. Sí, quería hacer hincapié con el tema de que a veces los ejercicios cuando les pide encontrar concavidades y el punto de inflexión, este es un estilo de ejercicios. Hay otros estilos de ejercicios que nos preguntan cuál es ese punto de inflexión y la profesora ahí decía que hacía hincapié en eso. No sé, Lu, ¿no tenés el resultado de ese punto de inflexión, de las coordenadas? Así se lo escribimos. Pero si no lo vamos resolviendo, ahora lo ejecutamos. Sí, lo calculamos. Vamos a calcular el punto de inflexión y cómo se escribe el punto de P sub i, para recordar cómo escribirlo, con coordenadas, un punto de dos coordenadas. Ahora vamos a encontrar la imagen de F en en menos un medio, sí. Sí, no lo tengo, pero lo hacemos. Menos un medio. Ahí lo vamos Si calculando. alguien A ver más si lo alguien tiene. lo puede calcular A mí también. me dio Sería 21 bueno. medios. A ver en el chat. 21 medios, a ver si es ese. Ujú. Al cuadrado. ¿21 medios? Sí, pero puede que esté mal. No, a mí Sí. me dio lo mismo, que también puede que esté mal, pero bueno, A mí también me hacia dio las eso. dos nos A mí dio lo me mismo. dio lo mismo. A mí también igual. Bien, 21 medios, está bien. Está bueno que hayamos hecho esto porque el cálculo de hacer, buscar un punto de inflexión y encima con fracciones es algo que ustedes deben saber bien hacer, porque lo hacemos con la calculadora, pero si tocamos mal en la calculadora, es decir, si no ponemos entre paréntesis el menos Sí, un medio, si lo elevamos al cuadrado o al cubo, cambia el resultado. Así que atención, prestar atención cómo utilizar la calculadora a la hora de hacer cálculos. sí, ante Sí, la Lu. duda Entonces hacemos pongan el hincapié de cómo escribir. eso, ante la duda escriban entre paréntesis cuando tienen que reemplazar la x por una fracción, yo suelo poner entre paréntesis y eso como que me deja tranquila y me da bien el resultado. Bueno, entonces escribimos el punto de inflexión como par ordenado, ahí está, él escribió la profe, muy bien. Y seguimos, Lu, con el próximo ejercicio. Sí, bien. Bueno, el próximo, el 4, nos dice, hallar el área de la región que se encuentra comprendida entre las gráficas de f de x igual a la raíz de x, g de x igual a x más 1, el eje y la recta x igual a 1. Y nos dice que hay que graficar previamente la región. Bien, entonces vamos a hacer, este es el ejercicio 4. Entonces el área estaba comprendida entre las funciones f de x, que es raíz de x, g de x, que es x más 1, el eje y la recta x igual a 1.
voy anotando los datos. Y nos dice que hay que graficar previamente. Entonces vamos a hacer un gráfico. Bien, entonces la función, vamos a hacer acá. Opa. Tengo el eje X, el eje Y, la primer función, raíz de X. Bueno, capaz lo voy a hacer un poquito más grande. Lo voy a hacer un poco más grande. Ahí. 1, 2, 3 y 4, 1, 2. Creo que ahí voy a estar bien. Bueno, entonces la primera función nos dice que es la raíz de X. Entonces acá tienen que recordar cómo son las gráficas de estas funciones elementales. Puedo marcar algunos puntos de referencia. La raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2. Y la raíz de X tiene... Bueno, esto no me va a quedar muy prolijo. Una formita así. Esta entonces es F. G de X me dice que es X más 1. Es la función identidad. Acá lo que tienen que recordar también son los corrimientos de las funciones. Es la función identidad más 1, es decir, está subida una unidad. Para 1 podemos también marcar algún punto. Entonces, para 1 vale 2. Y para 0 vale 1. Entonces nos va a quedar algo así. Y esta es la función g. Y me dice además que la región está delimitada por el eje Y y por la recta x igual a 1, que sería esta recta. Bien, por lo tanto, la región que nos queda es esta que estoy marcando acá en rosa. Bien, ¿cómo encuentro el área de esta región? Va a ser la integral de... En este caso veo que los extremos de integración, como tengo a la izquierda el eje Y, a la derecha la recta x igual a 1, me queda desde 0 a 1. Y acá lo que tenía que observar era, tengo que restar, hacer la resta de la función que está por encima menos la que está por debajo. En este caso la función que tengo arriba es g de x menos la que está abajo, que es f de x. Bien, y de esta manera voy a calcular el área. Voy a reemplazar, me va a quedar entonces la integral de 0 a 1, g de x es x más 1, esto lo puedo poner entre corchetes, x más 1 menos f de x, que es raíz de x, diferencial x. Bien. Para calcular esta integral definida voy a calcular aparte la integral indefinida. Voy a hacer la integral de x más 1 menos, y a raíz de x la voy a escribir como x a la 1/2.
Bien, para integrar voy a ir integrando cada una de estas funciones. La integral de la primera función, que es x al cuadrado sobre 2, más la integral de 1, que es x, menos la integral de x a la 1 medio, que me queda x a la 3 medios sobre 3 medios. Lo voy a escribir un poquito mejor, me queda x a la 2 sobre 2 más x, y el 3 medio que está en el denominador lo voy a pasar adelante multiplicando, lo voy a dar vuelta. Me va a quedar menos 2/3 de x a la 3 medios. Bien. Bueno, a ver si me entra, creo que me va a entrar acá. Entonces esta integral definida me queda hacer x al cuadrado sobre 2 más x menos 2/3 de x a la 3 medios, todo esto entre 1 y 0. Bien, acá también cuando hacen una integral definida y que les aparecen así fracciones, también sean ordenados y vayan haciendo paso por paso, porque también es muy, no sé, hay muchas probabilidades de confundirse. Si evalúo en 1, haciendo la cuenta, 1 al cuadrado 1, me queda 1 medio, más 1, menos 2/3 por 1 a la 3 medios también es 1. Entonces, evaluando todo en 1, yo hice la cuenta y me queda 5/6. Menos, entonces evalúo primero en 1, menos, y evalúo en 0. Cuando evalúo en 0, 0 al cuadrado sobre 2, 0, más 0, 0, menos 2/3 por 0 a la 3 medios, 0, me queda 0. 5/6 menos 0 me termina quedando 5/6. Y ese es el resultado de lo que vale el área de esta región sombreada. Entonces me termino dando 5/6. Acá, Marco, no sé si ustedes también lo hacen haciendo aparte la integral, si lo resuelven así. Sí, digamos, cada uno tiene su propio método. Yo lo hago todo en la misma integral, En la digamos. misma. Perfecto. Sí, está bien, pero está bien. Bien. ¿De este tienen alguna duda? Yo, profe, no sobre exactamente este, pero de uno parecido, no sé si puedo preguntarla. Martina, eso lo dejamos para el final. Dale, Si ustedes dale. tienen ejercicios que no les salieron, lo vamos a hacer al final esas cositas, ¿sí? Ok. Así terminamos estos 2 exámenes Dale. y ya desvinculamos a la gente que quiere seguir estudiando y seguimos con las dudas de ustedes, ¿dale? Dale, gracias. Profe, yo tengo una duda Profe. respecto a este ejercicio. Si es que hay que hacer la verificación de los extremos. ¿Cómo? Porque nosotros lo que hacíamos era las dos funciones o las que sea que pasen por ese punto, las evaluábamos en el punto que creíamos que era y nos tenían que dar las 3 imágenes iguales. Yo contesto, Lu, porque yo Sí. entiendo lo que está preguntando la compañera. Si les pide primero hacer la gráfica, ya ustedes con la gráfica se pueden dar cuenta si usan una buena escala, o sea, si son prolijos y prolijas en el gráfico, lo pueden deducir desde el gráfico, porque es una forma de deducir gráficamente. Pero si ustedes necesitan comprobarlo analíticamente lo que decís de comprobar e igualando las funciones, pero en este caso, por ejemplo, G y F no se igualan nunca. No hay una intersección entre F y G. Claro. Claro, eso es por ahí eso, cuando Listo. uno de los extremos es donde se cortan las dos funciones, donde se intersecan,
y en la gráfica no está muy claro en qué punto sucede eso, entonces ahí sí puedo hacer esto de igualar las funciones y despejar el valor de x para ver dónde se da eso. Acá como los extremos me dice, o sea, tengo a la izquierda la región está delimitada por el eje y, que es x igual a 0, y a la derecha por la recta x igual a 1. Entonces, en este caso los extremos de integración por ahí están más claros. Pero sí, si no me dice o no está muy claro cuáles son esos extremos, sí, puedo hacer alguno de estos cálculos de igualar las funciones. Bueno, va a depender de cuál sea la región que tengas que averiguar el área. Sí, no se preocupen que ahora vamos a hacer uno de ese estilo, así que seguimos con el Genial. último ejercicio de este examen. Y si quieren, a ver, vamos a ver qué dice Lu, porque se me surgió una idea de primero Sí. hacer la práctica del otro examen y después hacer Sí. las dos teorías juntas, digamos. Sí, a lo Por- mejor son, ¿eh? no vi la otra, pero a lo mejor son similares también las teorías, ¿o no? Sí. Así que hacemos así, terminada esta práctica, yo después hago la práctica del otro examen y después hacemos Vale, las teorías. ¿Estamos? perfecto. Claro. Profe, Bien, perdón que interrumpa. sí. En la respuesta, ¿es necesario poner unidades cuadradas o con poner 5/6 basta? No está de más, Según, pero sí, Lo siempre digo que lo que porque decimos, aparecía en la respuesta del cuadernillo, por eso bien, pregunto. la respuesta estaba con, sí, u al cuadrado. No sé, ¿vos lo que qué pasa decías? que es que como no está claro la unidad, porque no nos dice de ninguna Sí, unidad, entonces la u al cuadrado significa unidad al cuadrado, pero en este caso no estamos manejando con unidades, así que 5/6 estaría bien. Si ustedes le ponen u al cuadrado, estaría mejor, pero no se evalúa eso. claro, Ok, no va a muchas estar mal si gracias. lo dejan así. Bien, vamos entonces al último ejercicio de la parte de regulares, que nos dice hallar f de x primitiva de la función f, que es 2x al cubo sobre x a la cuarta más 1 más 1. Nos dice que esta primitiva tiene que cumplir que f en 0 me da 11. Bien. Entonces tengo que hallar la primitiva f de x de la función f, que es 2x al cubo sobre x a la cuarta más 1 más 1. Y nos dice que la primitiva en 0 me da 11. Bien, para eso entonces tenemos que calcular la integral indefinida de la función f, 2x al cubo, sobre x a la cuarta más 1 diferencial x. Bien, lo que vamos a hacer para resolver esta integral, tengo una suma de dos funciones, lo que voy a hacer es separarlo en la suma de las integrales de cada una y resolvemos por separado. Entonces tengo la integral por un lado de 2x al cubo sobre x a la cuarta más 1 más la integral de 1, que bueno, que es más directa, pero vamos a calcularlas por separado. Entonces, por un lado voy a calcular primero esta y después esta. Bien, para calcular la primera integral, entonces es la integral de 2x al cubo sobre x a la cuarta más 1, diferencial x. Entonces acá van a tener que ver, cuando les da una integral indefinida, qué método de integración les conviene usar. En este caso vamos a usar el método de sustitución. Si elijo que u sea x a la cuarta más 1, la derivada de u me queda 4x al cubo, diferencial x.
Y observamos que en el numerador tengo 2x al cubo. Acá du es 4x al cubo. Entonces lo que podemos hacer es dividir ambos miembros por 2. Si yo divido todo por 2, me queda que du sobre 2, 4 dividido 2 es igual a 2x al cubo diferencial x. Entonces ahora reescribiendo esta integral nos queda una integral más sencilla que es la integral de 1 sobre u diferencial u sobre 2. Lo que podemos hacer con este 2 que está dividiendo es sacarlo afuera como una constante, me va a quedar un medio por la integral de 1 sobre, 1 sobre u de u. Es decir, un medio por la integral de 1 sobre u es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Y haciendo sustitución hacia atrás, reemplazando u, nos queda un medio por el logaritmo natural de x a la cuarta más 1. Bien. Y la integral... Y ahí pues la íbamos a hacer. Sí, yo no sé, Marcos, cómo vos haces, yo lo pongo después al final. Sí, puede variar eso, los dejo cada uno a su criterio, pero sí, Para no se poner podría poner una más constante. C1 más C2 y la suma de C1 y C2 es C, sería lo más coherente. Bien, entonces podemos ponerla así, si quieren. Podemos acá sumarle una constante C1. Calculamos la integral número 2, la integral de 1, que es x. Entonces me va a quedar x más una constante que voy a llamarla C2. Vuelvo acá arriba, escribo entonces la suma de estas integrales que me quedó, un medio por el logaritmo natural del valor absoluto de x a la cuarta más 1 más C1 más la otra integral que es x más C2. Podemos entonces juntar estas constantes como son números reales. La suma de números reales me vuelve a dar un número real. Lo voy a escribir entonces, voy a condensar las dos constantes en una constante C. X a la cuarta más 1 más x más c. Bien, entonces hasta ahí calculé, encontré quién es la primitiva de mi función f. Pero me da otro dato, me dice que esta primitiva evaluada en 0 me tiene que dar 11. Entonces, ¿qué pasa cuando evalúo la primitiva en 0? Me queda, bueno, un medio por el logaritmo natural de 0 a la cuarta más 1 más 0 más c. 0 a la cuarta, 0, más 1, 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, todo este primer término se me hace 0. Más 0, 0. Entonces solo me sobrevive la constante c y me dice que f en 0 es 11. Por lo tanto, c es igual a 11. Es decir, que la primitiva que estoy buscando es un medio por el logaritmo natural de el valor absoluto de x a la cuarta más 1 más x más 11. Y ahí estaría el ejercicio completo. Entonces, con este dato que nos da de cuánto vale la primitiva en 0, lo que estoy haciendo es encontrar el valor de c y me estoy quedando no con toda la familia de primitivas, sino que me estoy quedando con una particular. Profe, Sí. una pregunta.
Yo nunca había hecho esta última parte la constante y me surgió la duda. Entonces, en este caso, si nos dirían en vez de f en 0, f en 1, por ejemplo, o otro constante, no nos va a dar lo mismo que 11, o sea, va a dar un número diferente. ¿Cómo se hace en ese caso? Exacto, se hace de manera similar, reemplazas la primitiva por el valor que te den y te va a quedar una ecuación en la que te va a dar, bueno, en la que tu incógnita va a ser esta constante C. Entonces te va a dar un valor de C. Con ese valor de C que te da, volvés a reescribir la primitiva que te había dado, pero reemplazando el valor de C por el que a vos te da. Porque acá cuando yo calculo, si a mí no me da este dato, lo que yo obtengo, que era acá, es una familia de primitivas. O sea, tengo para cada valor de C, C es un número real, entonces para cada valor de C tengo una primitiva diferente, una función diferente. Entonces lo que hago al encontrar este valor de C usando este dato que me da es encontrar, bueno, quedarme con una de todas esas primitivas. Si no les da Bien. este Sí, no, ahora lo que dato, vamos a hacer, capaz que hacemos algunos otros ejercicios donde que, claro, eso, de cómo reemplazar en otro caso, en otra función, pero básicamente es dependiendo del valor que nos den, es reemplazar la X en nuestra función y encontramos quién es el C. exacto. Sí. Bien, no sé si hay otra consulta con respecto a este ejercicio, si no ya pasamos a la práctica del próximo examen. Bien, Lu, entonces cambiamos de visión y Dale. hacemos este examen práctico que ahora vamos a mostrar. Dejo de No sé si compartir hasta acá tiene pantalla. alguna. Ahí va. Dale, ahí estoy yo. Compartir. Bueno, ahí voy a compartir. Y lo primero que voy a compartir es la carpeta que les compartí en el chat. A ver si la voy a volver a pegar. Por las dudas que el que llegó, la que yo tardé. Ahí estamos. Estamos acá en esta carpeta, ¿sí? Entonces, ahora recién hicimos el final de mayo. Ahora vamos a hacer el de. Acá. Hicimos el de Ahora vamos marzo, a hacer ahora el el de de mayo. mayo. Eso. Antes hicimos el de marzo, ahora vamos a hacer el de mayo. El de 9 del 5, entonces vamos a hacer este. Recuerden que estamos haciendo simulacros de exámenes de regular, es decir, los primeros 5 ejercicios. Para los libres, acá en la carpeta ya les dejamos las resoluciones de los otros ejercicios para que lo vean. ¿Sí? Cualquier duda o consulta pueden escribirnos. Bien. Comparto ahora el primer ejercicio de este examen, que como lo tenemos acá, ya lo tengo armado, mientras la profe iba haciendo el suyo, iba armando el mío. Así que el primero es de encontrar aplicaciones a la economía. En este caso tenemos un costo marginal de una empresa, es una función f de x igual a 20 menos 0,04x, y hay que hallar la función costo total, sabiendo que los costos fijos son de $1.500 por mes. Calcular también lo que costará producir 150 unidades. Es decir, este ejercicio está primero dividido en encontrar una función costo, cuando nos dan la función costo marginal. Entonces, nosotros tenemos que saber que si tenemos la función costo marginal, en este caso la función f de x, la escribo como 20 menos 0,04x. Bien. La función costo marginal es la derivada del costo. Entonces, ¿quién vendría a ser la función costo? La integral del costo marginal. Exactamente, es la integral del costo marginal. Así que si le dan el costo marginal y le piden la función costo, tienen que hacer la integral. Hay otro ejercicio que le dan una función costo y ustedes tienen que encontrar la función costo marginal y ahí lo que tienen que hacer es aplicar la derivada. No se confundan, traten de entenderlo bien a eso cuando es. Lo marginal siempre es la derivada de una función. Entonces, si nos dan la derivada, tenemos que encontrar la función costo con una integral. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es la integral de esta función f, que es 20 menos 0,04 x, diferencial x, y me va a dar 20x menos 0,04,
sobre 2 por x al cuadrado más c. Bien. Fíjense que yo no soy tan prolijo como la profesora Lucía, y soy un poco más veloz en la resolución porque es mi método. Hacia la profe los entró en calor, las entró en calor, ya estamos bastante más aptos para entender rápidamente lo que va pasando. Si no se entiende, porque yo voy más rápido, me paran y me dicen, me consultan que no entendieron y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Esa es mi metodología, se lo explico ahora para que entiendan que voy rápido a propósito. Bien. Lo único que me falta hacer acá para encontrar la función x, además de encontrar el c, que vendría a ser un costo fijo, que ahora vamos a hablar de eso, es hacer esta cuentita, 0,04 es 0,02. Entonces la función me queda 20x menos 0,02 x al cuadrado más c. Entonces me dice que, sabiendo que los costos fijos son de 1500, el costo fijo siempre es el término que no tiene x. Es la variable independiente. En este caso, me dice que si el costo fijo es 150, me está diciendo que la C vale 150. Perdón, 1500 dólares. Por lo tanto, la función costo que tenemos que encontrar es la siguiente. 20x menos 0,02 x al cuadrado más 1500. ¿Ok? Esta es la primera parte del ejercicio que vale un punto. La segunda parte del ejercicio que vale otro punto es calcularla. Dice calcular también lo que costará producir. La función costo de x significa la función costo de producir ciertas unidades. En este caso, 150 unidades. Entonces, ¿cuánto me va a costar producir 150 unidades? Ese valor, la función costo, en 150. Ustedes hacen esta función y encuentran con este valor, ustedes lo hacen en casa y van a ver que les va a dar, acá lo tengo, 4050. ¿Bien? Esto es lo que nos pide el ejercicio. Uno puede poner una respuesta más firme, que vendría a ser producir 150 unidades costará 4050 dólares. Eso sería una respuesta más fuerte, digamos. Pero con tener esto y esto, o sea, que vale la función costo y cuál es el valor, ya estamos bien. ¿Cuál es la diferencia entre costo y costo marginal para calcularlo? O sea, la función costo marginal va a ser la derivada de la función costo. Y en la función costo es la integral de la función costo marginal. ¿Me seguís? ¿Te entendió lo que? Gracias. ¿Ok? Bien. Bueno, voy a pasar al siguiente ejercicio si no hay otra duda con respecto a esto. Yo tengo una pregunta. Cada vez que aparezca el costo fijo, lo reemplazo por C y listo. Sí, el costo fijo es el término que no tiene X. ¿Bien? Listo, Ahora, buenísimo. hay muchos tipos de ejercicios con respecto a aplicaciones a la economía. Por ejemplo, cuando nos preguntan un ingreso total, esas cosas las tienen que saber hacer. No abarcamos todos los posibles ejercicios. Ustedes tengan en cuenta que puede haber variados ejercicios, no precisamente mañana le van a tomar algo similar, pero sí ustedes tienen que entender todas las formas. Acá le dejamos más finales anteriores para que pispeen otros ejercicios. No hay tantas aplicaciones de la economía, pero bueno, tengan en cuenta que hay más ejercicios para que ustedes puedan practicar. Traten de descansar bien para mañana, porque ustedes rinden mañana temprano. La idea sería que desayunen bien, se levanten temprano y desayunen bien para ir al examen, y no que se queden toda la noche estudiando, porque eso no hace bien. ¿Ok? Capaz que alguno tiene que trabajar y no puede, pero bueno, y tiene que utilizar la noche para estudiar, eso sí estaría bien, pero no hace falta hacer eso, no es bueno, es un consejo que les doy. Bueno, vamos con el segundo. Es indicar verdadero y falso. Ustedes siempre se van a tener que enfrentar en matemática con verdaderos y falsos. En este caso, nos pregunta si es monótona creciente en ese intervalo, esta función f. Entonces, el ejercicio nos dice que f de x, que es la función 3x al cuadrado menos 2x al cubo más 1, es monótona creciente en este intervalo. Lo que voy a hacer para ver si esto es verdad o es mentira, voy a ver dónde crece y decrece la función y después sí tomo la respuesta final.
Entonces, para ver los intervalos de monotonía, hay que calcular la primera derivada de la función, en este caso va a quedar 6x menos 6x al cuadrado, y vamos a encontrar los puntos críticos, los puntos críticos que yo llamo PC, para ser más simple, es encontrar los puntos donde la derivada se hace 0, ¿bien? Entonces, cuando no tenemos, acá tenemos una función cuadrática, recién la profe hizo algo similar, nada más que tenía un término independiente, en este caso no lo hay, por eso lo voy a usar a resolvente, voy a ser más práctico, voy a sacar factor común 6x y me va a quedar 1 menos x, acá. Y esto va a valer 0 cuando x va a valer 0, porque 6 por 0 va a valer 0, esto, y lo próximo es que x va a valer 1. Estos son los dos puntos del eje X donde va a existir los puntos críticos, es decir, donde puede existir los máximos y mínimos de la función, dependiendo de qué función. Entonces lo que voy a hacer acá es armarme intervalos de monotonía. Ustedes seguramente en clase, con las profes que le han tocado en cada comisión, habrán armado estas tablitas, donde ingresamos todos los intervalos que pueden existir de crecimiento, es decir, de menos infinito a 0, porque acá va a estar el x0, desde 0 a 1, porque acá va a estar el x1, y desde 1 a más infinito. Lo que vamos a hacer acá es evaluar las derivadas en algún punto de estos intervalos. Por ejemplo, acá voy a utilizar el menos 1, y me voy a dar cuenta que acá va a dar menor que 0 la derivada, es decir, evaluar acá esta función que tenemos acá, f' en menos 1, no sé bien cuánto da, pero da negativo. En este caso va a dar, bueno, menos 6 va a dar menos 12. Por eso tanto, la función f va a decrecer en este caso. Si la derivada es negativa, en este intervalo, entonces la función decrece. Entonces podemos decir que f decrece. Bien. Después, en este intervalo, cuando yo evalúo en un punto de este intervalo, que puede ser un medio, si queremos, y vamos a darnos cuenta que f en un medio es mayor que 0, por lo tanto acá la función va a crecer. ¿Sí? Y en este intervalo de 1 a más infinitos, cuando yo hago f, por ejemplo, en 2, f' en 2, si lo quieren lo calculamos, hay que hacer 6 por 2, que es 12, menos 6 por 4, va a ser negativo acá. Entonces esto va a ser negativo, por lo tanto, acá la función f va a decrecer. Una vez que yo sé dónde la función crece y decrece, ¿este enunciado es verdadero o es falso? Falso. Es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque f crece, es monótona creciente o crece lo mismo, pues yo lo estoy simplificando un poquito las palabras, en 0,1, no en 0 a más infinito. ¿Ok? Bien. No sé si se entendió. Sí, profe, se entendió. Sí, no se entendió algo. Bien, bien. Si la pregunta sería si no se entendió algo, me dicen. Así ya pasamos al próximo ejercicio 3. Lu, bueno, si estás ahí y querés acotar lo que sea, siempre es bienvenido. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos con el próximo. Esperen que... El 3. Para la función del ejercicio 2, ¿sí? Hay que ver si existen máximos y mínimos relativos. Miren, vamos a ver, esta función ahora hay que ver si hay mínimos y máximos. Ustedes tienen dos formas de hacerlo. La primera es haciendo las tablitas y darse cuenta que si la función venía decreciendo y acá empieza a crecer, en este punto, recuerden, hay un teorema que dice que acá va a haber un mínimo. Acá hay un mínimo relativo. Y si la función viene creciendo y en el x igual a 1 empieza a decrecer, es porque acá va a haber un máximo relativo. ¿Bien? Entonces, con esta tablita ustedes pueden ya saber que en x igual a 0 hay mínimo. ¿Sí? Y este mínimo relativo, que vendría a ser f en 0, es, bueno, hay que calcularlo, 1. ¿Bien? Este es el mínimo relativo. En 0.
Y en x igual a 1 hay máximo. Disculpen un poco la desprolijidad, pero bueno, ya está, lo tienen todo listo y más lindo las resoluciones. Hay máximo en x1 y el máximo relativo es evaluar la función en 0, perdón, en 1. Y f en 1 nos da 3 menos 2, 1 más 1, 2. Entonces el máximo el máximo relativo es 2. Acá está el máximo. Bueno. Esta es una forma de hacer el ejercicio 3, pero lo que voy a hacer ahora es hacerlo por el criterio de la segunda derivada, como hizo la profe recién, que es mucho más práctico. Si no es antes de hacer todo este procedimiento, que es una forma de hacerlo, lo pueden hacer de una manera más práctica el ejercicio de esta manera. Vamos a suponer que tenemos la función f de x, no sé si me voy a confundir en la función, es 3x al cuadrado, menos 2x al cubo, menos 1. La derivada ya habíamos visto que era 6x menos 6x al cuadrado, y habíamos visto que esto era igual a 0, los puntos críticos se daban en x igual a 0 y x igual a 1. Calculamos la segunda derivada, porque lo que vamos a utilizar ahora es el criterio de la segunda derivada y me da 6 menos 12x. ¿Bien? Y ahora lo que calculamos es la segunda derivada en cada punto crítico. En este caso me queda 6, que es mayor que 0, por lo tanto, si la función doblemente derivada en este punto crítico es mayor que 0, hay un mínimo relativo, ¿sí? Y este mínimo ya habíamos visto que era 1. Y fíjense que f segunda, o sea, la derivada segunda de f en 1, me da acá menos 6, es menor que 0, por lo tanto me dice que en 1, acá me faltó poner que en x igual a 0 hay mínimo, y en x igual a 1 hay máximo. Y el máximo relativo habíamos visto que era 2. ¿Ven? Bien, entonces esta es la segunda forma Yo hubiese de encontrar los puesto al máximos y revés. mínimos con el criterio de la segunda de... ¿Cómo? Decime. Perdón, yo hubiese puesto al revés, pero porque me confunde el hecho de que de mayor a 0 y sea mínimo. ¿Cómo me puedo dar cuenta para que eso no me pase? No, bueno, pero eso porque hay que tener claro el teorema. Si no Profe, tenés claro el teorema, entonces usás la otra forma, la que hicimos anterior, la de arriba. ¿Me seguís? Esto está demostrado, no se demuestra en la carrera, estos temas del teorema, el criterio de la segunda derivada, pero bueno, es muy importante para un montón de cosas más profundas de la matemática. Nosotros lo usamos como para sacar rápidamente quiénes son los máximos y los mínimos. Lo podemos hacer con el segundo criterio de derivada o podemos hacer la tablita clásica que se hace en clase y ahí encontrar los máximos y mínimos. Vamos al ejercicio 4 si no hay ninguna duda. Profe, una pregunta. Sí, sí, Si pide hallar los máximos y mínimos, pero no dice con la segunda derivada, lo podemos hacer con la función común también. Claro, tienen dos formas de hacerlo, pero si se los dice, si el enunciado dice cómo hacerlo o le indica Claro, de cómo sí. tener que hacerlo, tiene que respetar el enunciado. En este caso se lo dejan libre, yo se lo hice de las dos maneras distintas. Listo, gracias. Bueno, para Matías, sí, de nada. Para Matías, que hace una pregunta por chat, ahí ahora vamos a hacer las teorías para mostrarles un poquito y de forma muy veloz, porque son poquitos los ejercicios de teoría, cómo resolver la teoría y sí entran demostraciones. Entran en las demostraciones más básicas, pero entran. Ahora vamos a hablar sobre eso. Vamos En a el terminar campus creo que había un listado de las demostraciones que entraban, ¿puede ser? algo sí había, Sí, no recuerdo bien porque hace mucho, pero sí, después sí, de última ahora busco. lo vemos a eso. Dale, voy a hacer el 4, ¿sí? Vamos a calcular el área. Bueno, ahí Marianela, ahora la profe va a ver si lo puede encontrar a eso y lo comparte. Seguimos con esto.
vamos con el cálculo de una área. Siempre que hablamos de cálculos de áreas entre regiones, estamos hablando de integrales. En este caso, tenemos que graficar la función x al cubo, ¿sí? Yo acá voy a graficar lo que mejor me salga, después le voy a mostrar la verdadera. La función x al cubo hace una cosa así. Ya todos sabemos cómo se hace. Esa no es. Algo así, esta tampoco. Tiene que ser simétrica, ¿no? Recuerden que una función impar, bueno, esta tampoco. Eso es muy difícil acá graficar el toque. Ahí está, vamos a ver así. Y después vamos a tener la función 4x. La función 4x es la función lineal que arranca en el origen y cuando vale 1 vale 4, qué sé yo, por acá. Entonces, se traza una recta, una cosa así. Esta va a ser una gráfica así rápida de la situación que nos está describiendo el ejercicio. Acá está g de x, que sería la recta, y f de x la cúbica. Dice, atención porque el enunciado es muy importante. Algunos calculan las dos áreas y está mal porque dice, calcular el área de la región cerrada que se encuentra limitada por la gráfica de f, la cúbica, y la g. En el primer cuadrante, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces me está pidiendo esta área. ¿Ok? Esta la voy a llamar a esta área. Bien. Bien. Graficar previamente la región, es lo que hicimos. Entonces ahora vamos a calcular esa área, ahora vamos a calcularla. Calcular un área es hacer la integral de la función que está por encima. ¿Cuál es la que piensan que está por encima en esta región A? ¿La lineal o la cúbica? La lineal. La lineal, la g de x. Estaban contestando todo correctamente y de maneras diferentes, pero era correcto. Es decir, ¿y entre qué puntos la integral? Ya sabemos que era g de x menos f de x, pero ¿entre qué puntos? 0 y 4. Bueno, ese 0 y 4 en mi gráfica no se ve, entonces lo que tengo que hacer es calcularlo, es lo que hablábamos antes. Entonces vamos a calcular cuando f de x es igual a g de x. Y ahí vamos a encontrar ese punto de intersección. Así se encuentran los puntos de intersección. Igualando las funciones. Profe, perdón. Si acá hay alguna duda respecto a esto, sí, decime. Que de acá era, el ejercicio anterior hizo la profe, yo tenía una pregunta, era porque a mí me daban dos funciones, el eje y una recta. Entonces yo, cuando lo intenté hacer, yo quise buscar el punto en el que todo sea igual y me quedó cualquier cosa. No siempre tengo que buscar los puntos donde son iguales. No, no, es que, claro, no, la matemática es exacta. Vos quisiste encontrar la intersección de estas dos cosas, por ejemplo. Claro, y no tenían, por eso no me dio. No tenía. No tenía intersecciones, nunca te iba a encontrar algo. Y el resultado de esa ecuación que encontrabas te tenía que dar sin solución. Entonces En este primero caso, grafico antes de vamos a encontrar. igualarlas. Sí, graficar primero. Siempre graficar previamente la región es lo conveniente. A veces no pide esto, no pide graficar la región, pero si usted lo hace, tiene mayor claridad del ejercicio. Sí, porque también a veces para ver Bien. cuál es la función que está arriba y cuál está abajo, a veces no es tan sencillo, entonces les va a servir graficar para saber eso también. Exacto. Bueno, entonces cuando tenemos que hacer la igualdad y encontrar estos puntos de intersección, en este caso vamos a encontrar dos puntos, porque estas gráficas se intersectan en dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Bueno, me queda esta ecuación, ¿no? Entonces, recuerden, puedo sacar factor común y me queda x al cuadrado menos 4 igual a 0. En realidad son tres puntos de intersección, porque esta ecuación va a ser igual a 0 cuando x valga 0, cuando x valga 2 y cuando x valga menos 2. Que serían este punto, que vendría a ser el 2, este es el 0 y este es el menos 2. Acá están los tres puntos de intersecciones de las dos gráficas. En este caso, ¿entre qué y qué vamos a hacer la integral para calcular el área de A? Entre 0 y 2. 0 y 2. 0 y 2, bien. Entonces, el área va a ser entre 0 y 2 de g, que vendría a ser 4x menos x al cubo, f, diferencial x. Calculamos la integral y me queda 2x al cuadrado menos un cuarto de x a la 4 entre 0 y 2.
Y cuando ustedes evalúan en 2, porque el 0 me va a dar 0, les va a quedar que esta área vale 4. ¿Ok? Ustedes hacen los cálculos finales, ya lo deben tener claro estas cosas. Ustedes, sabiendo el resultado, ya saben hacer el ejercicio, si es que están estudiando bien, ¿no? Cualquier cosa, siempre después se pueden comunicar con nosotros para el tema de las dudas, y si no entendieron algo, podemos volver a explicarlo. Como en este caso, si se entendió bien, y si no, digan y explico si algo no entendió algo. Bueno, vamos con el último ejercicio de este parcial, de este final, digamos, de los regulares, y pasamos a la teoría con Lu. Vamos a hacer la próxima integral. El último ejercicio generalmente es de una integral, y tenemos que hallar la familia de primitivas de la función. Cuando dice hallar la familia de primitivas, es calcular la integral de toda la función. Bien. Entonces, acá, ¿alguien quiere decir qué harían? Para calcular la primera integral, digamos, la del seno de raíz de x sobre raíz de x. Vamos a resolver esa integral, porque lo primero que vamos a aplicar es el método de descomposición. Vamos a descomponer esta integral así, de esta manera. ¿Quién se anima a decirme por qué método resolver esta primera integral? ¿Puede ser sustitución? Sustitución. ¿Y qué sustituyen? La raíz de x. Muy bien. Entonces, si ustedes toman como raíz de x u, el diferencial, la derivada de u, va a ser 1 sobre 2 raíz de x diferencial x. Entonces, si yo paso este 2 multiplicando hacia arriba, me queda que 2 por diferencial de u es igual a 1 raíz de x diferencial de x. O sea, que esto todo que está acá va a ser du al final, por 2. Acá está. Entonces, yo lo hago de esta manera. Ustedes pueden, como hizo la profesora recién, escribir que esto vale 1, que es la primera integral y esta es la segunda integral, y van resolviendo primero la primera y segundo la segunda. Yo voy a resolver todo junto. Esto me queda lo siguiente. Como esto ya dijimos que vale u, y todo esto va a valer 2 por du, esta integral me termina quedando de la siguiente manera. La integral del seno de u por 2 diferencial u. Este 2 lo voy a pasar adelante. Primero voy a resolver toda esta integral. Es la integral del seno de u, perdón. El menos coseno de u. El menos coseno de u. Entonces esto me va a terminar quedando menos 2 por coseno de u diferencial u. Perdón. Acá le voy a escribir el más c al final. Y u es raíz de x. Entonces esto me termina quedando. Espérenme un segundo que voy a hacer una cuestión de levantar todo un poquito más arriba. Como le había dicho anteriormente, yo no soy tan prolijo como la profe. Y entonces me queda que esta integral termina quedando menos 2 coseno de raíz de x más, y bueno, acá fíjense que la integral de 1 sobre 5 es muy fácil, es un quinto de x más c. Si quieren ya le ponemos el c ahí, un quinto de x más c, más un quinto de x más c. Bien. Entonces acá termina la integral, y si no hay ninguna duda, pasamos a las teorías, que son 3 ejercicios por exámenes, y lo hacemos de forma muy rápida, ¿bien? Para la gente que... Sí. Yo te quería preguntar, yo al raíz de x la pongo directamente como x elevado a 1/2, y después de ahí lo integro. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo eso. Lo que vos me estás preguntando, si vos tenés la raíz, la integral de la raíz de x diferencial de x, vos la escribís como x a la 1/2, porque es mucho más simple escribir, hacer una integral de esta forma, ¿sí? Pasada de la radicación a la potenciación, está bien. Si te sirve mejor así, sí. En este caso la raíz de x es más simple porque hay un valor más conocido, pero cuando tenés x elevado a una fracción, sí, hay que escribirlo de esa manera, sí.
Dale, gracias. De Y nada. yo, profe, Sí, vamos a la en próxima. general de todos los ejercicios de práctica, realmente hay mucha diferencia si simplifico o no lo que me va quedando. O sea, si ahí me hubiera quedado 2 por menos coseno de raíz de X. ¿Cómo es la pregunta? Perdóname, que se me estaba pensando, estaba viendo otra cosa y se Ahí. Decime. ¿Qué tan importante realmente es simplificar una vez que me da los resultados? Porque, bueno, justo en este caso Sí, era no. fácil. En esto de integrales, sí, no, te entiendo la pregunta ya. En esto de integrales y derivadas, porque los chicos que rinden libre tienen que ser derivadas, lo que puedan hacer mejor de simplificar. Pero traten de no simplificar porque a veces terminan haciendo las cosas mal. Sí, Entonces, a mí me hagan las pasa derivadas, eso. apliquen todas las propiedades y reglas y con eso está listo. Sí, si no Genial. están seguros, déjenlo así, porque además van a perder tiempo y si llegan a meter la pata y el resultado final está mal, por ahí les termina descontando puntos que si lo dejan como está, va a estar bien. Sí. Sí. Bueno, entonces, vamos, Lu, con tu teoría. Dale. Entonces, Voy a dejar de compartir. dale. Y vamos a la teoría. Mientras dejo de compartir, les cuento. El tema de la teoría, que hay que hacer la hoja aparte, ya lo explicó la profe. Nosotros vamos a abarcar muy poco de la teoría. Ustedes tienen que tener claro muchos enunciados de teoremas. Y ahora vamos a ver cuáles son los más. No sé si, Lu, ¿pudiste encontrar eso? No, ¿no? No lo encontré, a mí me sonaba que en otro año estaba, pero no lo encontré. Pero El año pasado sí estaba, claro, pero este año no. seguramente sus profes de teoría, a medida que estuvieron viendo cada unidad, fueron remarcando a lo mejor cuál es importante, cuál teorema entra, cuál no. Los que vieron en teoría y vieron las demostraciones, bueno, seguramente entran porque si las vieron con sus profes de teoría, es porque seguro entran. Bueno, ahora yo voy a hacer una investigación a ver si la puedo encontrar, porque yo creo que la tengo. Dale. Bueno, entonces, la teoría eso, recuerden hacerlo en hoja aparte porque lo corrige una profe distinta a la de práctica. En este examen dice, el primer ejercicio, indicar verdadero o falso justificando la respuesta. Entonces, el primer ejercicio nos dice el A. Tengo que la integral de A a B de f de x es igual a f mayúscula de x más c, donde f mayúscula es una primitiva de la función f y c es una constante cualquiera. ¿Qué les parece? ¿Ese primer enunciado es verdadero o es falso? Falso. Falso. Bien, porque tengo una integral definida, no tengo una integral indefinida. Entonces, en este caso, la integral de a a b de f de x diferencial x va a ser la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. Entonces, el primer enunciado es falso. ¿Se entiende por qué es falso? Porque acá estoy hablando de la integral de AB de f de x es la integral definida. Y a mí la definición que me da acá es de integral indefinida. Bien, para justificarlo podrían poner algo así, que la integral de AB de f de x es igual a esto, donde f es una primitiva de la función f, bueno. Pero esta podría ser una forma. Este era entonces el A. Entonces el A es falso. Y el B, vamos a ver qué nos dice. El B nos dice, si f y g son dos funciones continuas en un intervalo A, entonces las funciones f más g, f por g y f sobre g
también son continuas en A. Para mí es falso. Porque Bien. si divido G, tendría que ser G en A, tendría que ser distinto a 0 para que sea continuo. Exacto, este es como medio tramposo, porque con F más G y F por G no tengo problema, pero acá no aclara que en F sobre G tengo que pedirle además a esa G que en todo punto del intervalo A sea distinto de 0. Y eso no está aclarado. Por lo tanto, esta también es falsa. Podemos poner que si G en X, donde X pertenece a este intervalo A. Si G en algún X de ese intervalo A es 0, entonces F sobre G no es continuo. Bien, entonces acá la trampita era que, bueno, no aclaraba que no pedía que G sea distinto de 0. Bien, entonces ese es el verdadero y falso. El segundo hay que completar. Nos dice, sea f una función derivable en un intervalo abierto que contiene a x0, si f posee un máximo o un mínimo relativo en x0, entonces se cumple que F en X0 igual a 0. f o quién evaluada en x0, más que f. La derivada. La derivada. Exacto. Uy. Se cumple que la derivada de f evaluada en x0 me da 0. Bueno. Quedó medio amontonadito. Pero bueno, necesito... lo que sucede es que la derivada en ese x0 me da 0. ¿Se acuerdan cómo se llama ese teorema que me dice esto? Weierstrass, ¿puede ser? No. El de Fermat, algo así. El de Fermat, exacto. Igual no se los pide, acá lo único que tenían que poner es completar con eso, que la derivada en x0 me da 0. No les pedía el teorema ni nada, el nombre. Bien. Profe, sí. Una pregunta, si nos hacen una consulta sobre un teorema y nosotros le explicamos el teorema pero no le ponemos el nombre, ¿no pasa nada? No, o sea, generalmente si les pide, ven como en el ejercicio 3, les van a pedir, bueno, enunciar tal teorema y ya les va a dar el nombre. Entonces lo que ustedes tienen que acordarse es, bueno, cuál es el teorema que me están pidiendo, qué dice el teorema que me están pidiendo. Entonces se van a tener que acordar los nombres porque capaz les piden, como en el ejercicio 3, bueno, enunciar o demostrar tal teorema. Entonces, para saber, digamos, enunciarlo, van a tener que acordarse los nombres para saber qué dice cada teorema. En el que hice recién, yo les pregunté, pero en realidad acá, en el 2A, no les pedía el nombre. Pero bueno, sí está bueno que se acuerden estos teoremas importantes, porque si les pide enunciar cierto teorema y no se acuerdan cuál es, bueno, capaz se confunden. Entonces, está bueno acordarse los que tienen nombre, que son los más importantes por ahí. Bueno, escuchen, ahí encontré algo, lo quise pasar por el chat y no entra todo, así que lo que hice, que puede estar modificado, pueden haberle agregado, sacado cosas, así que tómenlo con pinzas, pero bueno, es gran información, lo tienen en el mismo documento que le voy a compartir ahora, que es la carpeta que le compartí, ahí ya le puse un Word, a ver. Acá, en esta carpeta, está un Word donde están todas las consideraciones que ustedes tienen que tener para rendir mañana teoría, ¿ok? Ojalá que le vaya bien. Ahora vamos a ver, después pasamos al otro y seguimos, Lu, dale. Bueno, después en el B nos dice que f es una función periódica de periodo P si f de x es igual a ¿quién? Para todo x perteneciente al dominio de f. ¿Qué se tiene que cumplir? Ya me dice que la función es periódica y me dice de cuánto es el periodo,
que es de P. ¿Se acuerdan la X más P. Bien, o sea, f de x tiene que ser igual a f de x más p. Esta es la definición de función periódica. Como p es el periodo, cada p unidades la función vale lo mismo. Entonces vale lo mismo en x que en x más p, ya que p es el periodo. Bien, bueno, en el 2 solo había que completar. El ejercicio 3 que dice enunciar e interpretar geométricamente el teorema de Rolle, para hacer más rápido y no ponerme a escribirlo, recién lo copié y lo pegué acá abajo para que lo leamos directamente. El teorema de Rolle nos dice, sea f una función continua en un intervalo cerrado a b y derivable en un abierto a b. Entonces, continua en el cerrado y derivable en el abierto. Y supongamos que f en a es igual a f en b. Entonces, la imagen en a es igual a la imagen de b. Nos dice entonces que si ocurre esto, existe por lo menos un punto C en el abierto a b, tal que la derivada de f en C vale 0. Entonces, eso que yo leí recién es todo el enunciado. Si ustedes les piden enunciar el teorema, tienen que poner todo este pedacito, todo este párrafo. Tienen que estar completas las hipótesis y tienen que estar completa, bueno, la conclusión del teorema. Y nos dice entonces, bueno, después que hay que hacer la interpretación geométrica. Como nos dice que la derivada de f en c vale 0 y la derivada representa la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, como vale 0, quiere decir que esa pendiente es 0, es decir que allí la recta tangente es horizontal. Y estos casos que puse acá, que aparecen en el libro, son los 3 posibles casos donde ocurre esto de que la recta tangente en C es horizontal. Entonces, el caso 1, se tienen que cumplir todas las hipótesis que nos dice el teorema. F en A es igual a F en B, en este caso la función es constante. El caso 2, veo también que F en A es igual a F en B, entonces acá en este punto C hay como un máximo y allí en ese punto la recta tangente es horizontal. Y el tercer caso es que ocurra algo así, tengo un máximo, tengo 2 puntos C, un C1 y un C2. Tengo un máximo y tengo un mínimo, donde en ambos casos también la recta tangente es horizontal. Entonces, la interpretación geométrica serían como estas 3 posibilidades donde se cumple este teorema. No sé, Marco, si querés agregar algo de esto. No, justo yo voy a hacer otro ejercicio que también tiene el teorema de Rolle, así que ahí completo con, que creo que ya dijiste todo, así que está bien. Perfecto. Bueno, entonces te dejo a que hagas la teoría de tu examen. Dale. Después subimos todo Bueno. total, así que... Bueno, lo que les decía anteriormente, la verdad que... esperen un segundito. No sé si pudieron ver las consideraciones. Esto, Lulo, que vos también tenías en vista. A ver. ¿No? Sí, eso lo vi, pero no lo encontré en el campus, pero a eso está bueno. Está todo acá, para Victoria. Acá están todo lo que digamos, las consideraciones a tener en cuenta en las clases de teoría, por el libro. Entonces, ustedes acá tienen las páginas. O sea, capaz que esto lo tendrían que haber tenido antes, la semana pasada, así pueden estudiar mejor. Pero bueno, esta es la información que ustedes tendrían que haber buscado y nosotros nos ofrecimos
muy generosamente con la profe a dar esta clase para ayudar lo más que podamos para que ustedes puedan aprobar la materia y puedan seguir su carrera, ¿sí? Bien. Está en esta carpeta que le hemos compartido, recién le compartí, está en el chat para Victoria, esa carpeta, no sé si pudieron entrar. ¿Alguien me puede confirmar que pudieron ver eso? Sí, profe, yo pude ¿Nadie entrar. confirmó? Ah, ok, bueno. Perfecto, ahí está, gracias. Sí, es muy. Le vamos a pedir que ahora yo voy a terminar la teoría, pero si pueden escribirnos un mensajito de si les gustó la clase, les pareció bien, para así nosotros poder reflexionar sobre esto y más adelante poder mejorarlas. Así que les pedimos, no vamos a hacer ninguna encuesta pesada, pero sí le vamos a dejar libertad para que puedan escribir un mensajito. Si les gustó o no les gustó la clase, cómo les pareció, lo que necesiten o lo que sea, lo pueden hacer, manifiéstense, que a nosotros nos hace muy bien también recibir mensajes y críticas, así que también lo pueden hacer. Voy a resolver el último examen de teoría, lo tengo acá, a ver, primero vamos a verlo en general, acá. Bien, bueno. Recuerden, lo que les dije anteriormente fue, si pueden escribirnos algo en el chat, estaría bien como para que nosotros podamos hacer un diagnóstico, ¿sí? Por favor, exprésense si les sirvió la clase, eso solo. Bien, acá estamos. La teoría del examen que estaba resolviendo práctico yo, la teoría es la siguiente. Primero hay que demostrar si f y g son funciones derivables. Entonces la función suma también hay que demostrar esto, que es derivable, en ese punto. Ahora vamos a hacer. Sí, y después, bueno, vamos a hacer los demás. A ver si ya lo había escrito acá. Sí, acá está. Bien. Vamos con el primero. Acá vamos a aplicar un poquito de teoría de derivada. Dice, demostrar que si f y g son funciones derivables, entonces, en x de 0, digamos, entonces la función f más g también es derivable en x0. Entonces, lo que tenemos que, para demostrar esto, es una demostración que no sé qué página está del libro, está ahí, debe estar ahí en ese listado que les di el Word. Se demuestra de esta manera. Si existe la derivada de f' en x0, por definición, esto significa que el límite de cuando x tiende a x0 de la función de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 existe. Y si g es derivable en ese punto, también existe este límite. De g, en este caso. Entonces, estas son las hipótesis que tenemos del teorema y ahora vamos a ir a la tesis. G de x0. Esta es la definición de derivada. Gracias ahí, muy bueno la información que están dando en el chat. Y ahora lo que vamos a demostrar es por qué f más g, la derivada en este punto, va a ser igual a eso. Yo voy a arrancar de acá y voy a terminar acá. Si existe la derivada de f más g, significa que el límite de cuando x tiende a x0 de f más g de x menos f más g en x0, este no, sí, sobre x menos x0. Entonces, f más g de x es hacer, bueno, el límite, esto siempre tienen que escribirlo, aunque sea un poco pesado, lo tienen que escribir siempre. Esto que termina siendo f de x más g de x, o sea, lo único que hice acá es abrir f más g, escribirlo de esta manera, que es lo mismo. Menos, y acá voy a escribir f en x0 menos g en x0 sobre x menos x0. Y fíjense que lo que va a pasar acá. Acá me faltó un... Voy a unir los f, o sea, voy a unir este término con este término y los g. O sea, la función g, esta y esta, ¿no? Entonces me va a terminar quedando de lo siguiente. Acá fíjense que tengo un errorcito. Ojo con estos errores. Entonces me queda el límite de cuando x tiende a x0 de
f de x menos f de x0 sobre x menos x0 ¿sí? Menos, perdón, más g de x menos g en x0 sobre x menos x0. Bueno, si ustedes tienen bien claro esto de los cocientes incrementales, que vendrían a ser estas partes, se dan cuenta que ahora por el límite de una suma puedo distribuir el límite, entonces me queda el límite primero de las f, de cuando x tiende a x0, f de x menos f en x0 sobre x menos x0, que esto vendría a ser la derivada de f, más el límite de cuando x tiende a x0 de g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Esto vendría a ser la derivada de g. Voy a tirar todo esto un poquito más arriba. Voy a achicarlo así y ponerlo más arriba de acá para poder terminar, porque esto termina quedando lo siguiente, que el límite de cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos es esto, es la derivada por hipótesis de f en x0, más, y esto vendría a ser la derivada de g en x0. Y ahí demostramos lo que queríamos demostrar. Bueno, ojalá se haya entendido. A nosotros mucho no nos compete la teoría porque somos profes de práctica, pero como les venía diciendo anteriormente, estamos dando lo mejor de nosotros para que a ustedes mañana les vaya mejor. Está Vamos bueno al segundo porque ejercicio. en el libro lo demuestra usando, bueno, la otra definición, cuando h tiende a 0, que Sí, son más complicada. análogas, son. Y entonces acá tienen las dos opciones que se puede demostrar con cualquiera de las dos definiciones. Dale, gracias Lu, porque no me he dado cuenta que el libro lo había demostrado de la otra manera. Esta manera es mucho más amable para demostrarla, creo. Pero bueno. Vamos a seguir con el próximo ejercicio. Sí. Acá tenemos verdaderos y falsos. Dice, indicar verdadero y falso. Si f es una función continua en AB y derivable en AB y además f en A menos f en A es igual a f en B, entonces existe un punto C donde la gráfica de f tiene una recta tangente horizontal. Bien, este es el único ejercicio que quiero debatir con ustedes, a ver qué contestan y en base a eso terminamos de cerrar la idea. Si este enunciado es verdadero o es falso, ¿qué dicen ustedes? ¿No sería verdadero por el teorema de Rolle, puede ser, la que el profesor había explicado? Sí, sí, perfectamente. Esa sería la respuesta correcta. O sea, ustedes, como dijo la compañera ahí muy bien, el 2A se responde a la siguiente verdadera. Esto es verdadero por teorema de Rolle. Por teorema. Y así, tal cual hizo la profe, luego no lo voy a hacer yo al teorema, sino que lo que hago lo traigo desde otro lado, que vendría a ser de las presentaciones que utilizamos en clase, o por lo menos yo. Sí. O sea, usted no tiene que escribir esto. Yo lo saco. ¿Qué es eso? Yo lo utilizo ahora para explicarle a ustedes lo que vamos a demostrar, pero ustedes por teorema de Rolle. Acá estamos. ¿Cómo está? Lo mismo que mostró la profe recién, dice que va a existir un C, ¿sí? Donde la recta tangente es horizontal. Y sí, por teorema de Rolle, vemos que si cumple estas hipótesis, que son las hipótesis del teorema, entonces va a existir un C donde la derivada se hace 0, que significa que es lo mismo que tiene una recta tangente horizontal, como ven acá en las rojas. Entonces, contestando verdadero por teorema de Rolle es suficiente. ¿Ok? No hace falta escribir el teorema de Rolle. Si quieren ser más explícitos y demostrar a la docente que ustedes, porque si ustedes solamente ponen verdadero por teorema de Rolle, es decir, lo que está solamente en negro, y después hacen los otros ejercicios medios mal, no aprueban. Pero si ustedes ponen en verdadero por teorema de Rolle y además les
escriben el teorema de de Rolle y les muestran gráficamente sus casos, tienen más posibilidades de aprobar. Ojalá se entienda lo que le estoy tratando de transmitir. Bien. Vamos al ejercicio B. Entonces, lo que voy a hacer acá es hacer lo siguiente. Voy a copiar lo mismo esto y lo voy a usar en la próxima página. Aquí. Bueno, este no. Voy a borrar esto para hacer el ejercicio acá. Listo. Vamos a hacer el B. El B vamos a ver si es verdadero y falso. Vamos a trabajar un poquito. Dice que la integral de a b diferencial x más la integral de b por a diferencial x dice que vale 2 por la integral de a a b. Entonces, lo que podemos decir acá es que si nosotros cambiamos los extremos de la integral definida, ¿se acuerdan qué pasaba? Cambia de signo. Ah, negativa. Claro, tiene símbolo opuesto, entonces podemos hacer lo siguiente. Miren, si escribimos esta desde a hacia b de diferencial x menos la integral de a hacia b de diferencial x, ¿cuánto les parece que va a dar esto? 0. 0. Entonces, acá podemos decir que Cero. el enunciado es falso. ¿Por qué? Porque no da 2 por a desde a a b de la diferencial x, sino que da 0 esto. ¿Bien? Otra forma de responder es que como si yo va desde A a B y de B hacia A, como este B es igual a este B, se pueden unir y termina quedando la integral de A hacia A diferencial de X, que eso también es 0. También es otra respuesta válida. Bien. Y vamos a pasar al último ejercicio de la clase, para después sí quedarnos un ratito a ver si alguien quiere consultar algo. Que vendría a ser el siguiente ejercicio. El primer ejercicio es de función continua. Cuando una función es continua en un punto, esto es algo muy simple que ustedes tienen que saber, de cuál es la definición de la función continua. ¿Cuál es? ¿Qué tendría que escribir acá? ¿Sí? ¿Qué es la imagen de X sub 0? F en X sub 0. F en X sub 0. Este es muy simple. Y recuerden nunca escribirlo en la hoja que les entregan, sino escribirlo en la hoja cuadriculada que ustedes sacan. No escribir en la hoja que les dan. Bueno, y voy a hacer el B para terminar la clase. Si yo tengo la integral de k de f de x menos g de x, diferencial x, bueno, esto por descomposición es k por f de x, diferencial x, más g de x, diferencial x. ¿No sería menos, profe? Sí, menos, es un menos ahí, sí. Ya. F de x, diferencial x. Esto es así, este es muy simple. O sea, la teoría generalmente son simples los ejercicios, nada más que tienen que saber los teoremas, porque las teorías van a poner que vale más puntaje los teoremas, las demostraciones, ¿sí? No sé bien cómo es el tema, pero atención con las demostraciones, que si bien pueden pedir enunciados de teoremas como demostraciones, son los ejercicios que más puntajes tienen en la teoría, los más considerables. Bien, hasta acá es la clase de hoy. No sé si Lu querés aportar algo más. Nos vamos a quedar un ratito para que ustedes nos comenten sus Profe, dudas que en tengan. ese último Sí, decime, ejercicio, Sol. sí, en ese último ejercicio, a mí me parecía que No, me parece que no estamos en esa. El otro, el de K. El de K. El último, Sí. ahí. Ahí. A mí me pareció que si la K estaba dentro de la integral, pero por fuera del corchete, ahí sí la K estaba multiplicando a las dos.
pero como acá está solamente Sí, con exactamente, sí. FX, entendí que estaba solamente multiplicando Exacto. por Sí, X. hay que tener cuidado porque si escribís la K también en la G de X, está mal. Bien, lo que veo es que nadie dejó su comentario, no sé si lo van a hacer al final. No tenemos devolución sobre eso, así que bueno, les deseamos éxitos para mañana y bueno, cualquier duda ahora nos quedamos. Sí, Lu, decí lo que necesites decir. Sí, nos quedamos un ratito más, así que si tienen alguna duda y sí, mucha suerte mañana. Vayan tranquilos, tranquilas. Bueno, gracias ahí por los comentarios. Muchas Muy gracias. bueno para nosotros. Gracias. Bien. Pero yo, profe, tengo Eh, una. Que lo saqué de la. de-